Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Piscis que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Piscis. Aquí Piscis con este 9 de copas me está diciendo que muchos de ustedes se les va a estar cumpliendo algún deseo que ustedes tengan. Aquí anuncia pues que van a estar obteniendo algo que ustedes querían. Puede ser dinero, una oportunidad laboral, alguna noticia o beneficio que va a estar produciéndoles placer y una satisfacción emocional muy grande a muchos de ustedes. Aquí hay un logro individual, aquí se van a sentir satisfechos con lo que ustedes van a estar obteniendo. Aquí se va a estar cumpliendo lo que ustedes le hayan pedido al universo, a Dios, a sus ángeles, a quienes ustedes crean. Esto se les va a estar cumpliendo. Aquí reciben pues esa noticia que los va a hacer feliz. En resumen, esta carta, señores, es la de los deseos cumplidos. Aquello que más ustedes desean, aquí se les va a estar cumpliendo, ¿ok? Sin vueltas, se le cumple un deseo. Y la carta de la fuerza acá me está diciendo que algo precisamente que tú parecías que no era posible de que se te diera, aquí se te va a estar dando. Algo que tú veías un poco fácil de tú controlarlo, pues aquí definitivamente esto se controla. Aquí vas a tener la capacidad de controlar alguna situación externa con muchísima seguridad. Vas a estar venciendo las cosas, no con la violencia, sino con la inteligencia. Aquí hay una situación que te daba miedo, que te daba pavor. Aquí finalmente va a estar controlando. Si tú tienes algún problema con algún tipo de deuda, que decías cómo voy a salir de estas deudas, alguna situación laboral tensa, esta carta de la fuerza me dice que tú vas a tener el mando y esto es literalmente el espíritu, la mano de Dios, de tus ángeles, de quien tú has pedido ayuda, que te va a estar pues precisamente ayudando. Aquí viene un tiempo de vitalidad para muchos de ustedes y de ponerle fin a estos miedos que quizás los estaban paralizando un poco. Y con el 2 de copas, acá con el 2 de copas, acá puede darse un contrato con alguien y este contrato podría ser con quizás un nuevo cliente, un contrato laboral, si era algún trabajo que querías que se diera y no se da, pues aquí definitivamente se te va a estar dando. Un cliente que quizás tú creías que no ibas a poder nunca pues hacer ese contrato con él, pues aquí evidentemente viene ese contrato. También esto me puede estar hablando de que si tienes algún tipo de negocio y no esté yendo del todo bien o simplemente necesitabas el capital, alguien con capital que pues te ayudara, pues aquí definitivamente vas a encontrar un socio. Esto se refiere a un contrato, una unión entre dos personas en este tema laboral, económico, de trabajo, pues precisamente es eso, una unión con un cliente, con un socio, un contrato laboral, en fin, es un contrato que van a estar firmando. Y la carta de la reina de espadas pues me anuncia que aquí va a haber una mujer muy inteligente, muy directa y muy capaz que te va a estar pues aquí ayudando. Aquí esta persona tiene muchísima claridad mental y la influencia de ella te va a estar guiando a resolver todos estos problemas. Esta persona puede estar aquí y te podría estar ayudando a tener muchísima claridad mental a la hora de enfrentar todo esto. Te podría estar ayudando en la firma precisamente de este contrato. Esto es una persona muy racional que actúa con muchísima precisión. Es una persona que deja al lado las emociones y estas emociones no le van a estar nublando para nada el análisis que esté haciendo de la situación. Así que guíate por lo que te diga esta persona, porque posiblemente también te ayude a tú tener pues esas características. Esta persona te va a estar ayudando que tú dejes de lado las emociones y que se favorezcan aquí las decisiones justas y las decisiones acertadas. Esta persona utiliza mucho el pensamiento lógico y tiene muchísima claridad mental. Así que eso te lo puede estar transmitiendo para que tú logres este contrato y controlar la situación. Vamos a ver qué más va a salir para Piscis. Acá está la carta de la justicia. Wow. Para Piscis, por favor, a ver qué más va a salir. Se volteó otra vez acá la carta. Para Piscis. Wow. Y sale aquí al final
impresionante las de bastos. Acá la carta de la justicia me está diciendo que algo que ustedes por supuesto necesitaban que se les resolviera, definitivamente aquí tenemos la justicia de algo que va a estar controlándose, la reina de espadas actuando a su favor, y la justicia lo único que viene a reafirmar es que todo lo que ustedes tengan pendiente de resolverse, ya sea dentro de corte, quizás tengan algún tipo de juicio que tengan que resolver, muchos estén en algún tipo de litigio, o simplemente algún tipo de solución que sea fuera de corte, firmar un contrato, pues precisamente la carta de la justicia me dice que eso se les va a estar dando. Como decía, este 12 de copas es la unión con alguien, la reina de espadas, muchísima claridad mental, y esto me podría estar hablando de que se trataría de firmar algún tipo de contrato también, ¿ok? Puede ser lo mismo, una solución en corte que tenían que resolver, una solución fuera de corte que también se podría estar resolviendo, o simplemente un contrato acá que ustedes estuvieran firmando. Sea lo que sea, esto va a traer como consecuencia que ustedes van a estar pues recibiendo muchísima estabilidad económica, que van a recibir abundancia. Esta reina de oros me está diciendo que aquí ustedes van a estar teniendo bastante en orden su vida económica. Van a tener la capacidad de gestionar el dinero que tienen y también hacerlo crecer, ¿ok? No solamente tenerlo, sino pues aumentarlo. Aquí la influencia de esta energía, o incluso podría ser de esta persona, les va a estar aportando confianza, éxito en cualquier proyecto que tengan. También les va a estar proporcionando bienestar económico y la posibilidad de disfrutar de los resultados de lo que hayan hecho, pero de forma sólida, de forma estable, con bastante estructura y con solidez, ¿ok? Aquí ustedes van a estar estables económicamente. Se me había olvidado la palabra estabilidad económica. Van a tener muchísima estabilidad económica. Y al 4 de copas, acá hay una oferta que te podría estar llegando, y quizás muchos de ustedes estén quizás no tomándola en cuenta porque estén entretenidos, porque estén pensando en otra cosa, o simplemente si la estén viendo, pero quizás piensen, no me interesa, quizás no es lo suficientemente buena, o quizás no voy a poder realizarla. El 4 de copas es eso, una oportunidad que llega, pero ustedes van a estar dudando en si la toman o no la toman. Pero las de bastos me dice que acá junto con esta, la oportunidad que llega es súper buena, señores. Aquí hay el inicio, esto promete el inicio de un proyecto, de una empresa o de algún tipo de iniciativa muy importante para muchos de ustedes. Aquí es la creación, invención o la energía para dar los primeros pasos en algo que podrían estar creando. Aquí pueden estar llegando recursos, puede estar llegando dinero para poder hacerlo, o algún tipo de oportunidad económica de comenzar comenzar algo. Y este as de bastos no solo tiene, este as de bastos no solamente tiene la fuerza, tiene la iniciativa para que lo comiencen, no, sino que tiene también la fuerza para que se ponga en marcha. Esta oportunidad viene con muchísima energía, y esto definitivamente te impulsa pues a iniciar algo. Y estos señores tienen muchísimo potencial de crecimiento y muchísimo potencial de expansión. Así que dejen de estar entretenidos y aprovechen las oportunidades que les van a estar llegando. Muchos de ustedes que posiblemente las tengan delante y piensen, no, ¿qué voy a hacer? No, que eso no va a funcionar. Dejen de tener esos pensamientos negativos y enfóquense en las oportunidades que van a estar pues literalmente a su alrededor. Vamos ahora a un mensaje con el oráculo Keeper para terminar con ustedes. Aquí esta carta quería salir. Vamos a ver qué más para Piscis. Ahí te vamos a arreglar la carta. Aquí Piscis, evidentemente ustedes están en algún tipo de situación desigual en una relación, puede ser laboral o de pareja. Como esto empezó tipo laboral, pues podría ser en una situación laboral donde ustedes se sientan bloqueados, que no pueden salir de esa situación o de esa inversión o de ese contrato, de lo que sea. Es algo que realmente los bloquea y que ustedes ven poco fácil salirse. Como les había dicho aquí con la carta de la fuerza, que ven poco fácil salirse. Ustedes están dando más de lo que reciben.
Puede ser que ustedes estén trabajando muchísimas horas y no les estén pagando lo que le corresponde. Puede ser que en una relación amorosa ustedes estén entregando más amor literalmente o más atención que a la otra persona, no están recibiendo lo mismo. Y eso evidentemente les causa pues una sensación de pobreza, una sensación de escasez porque están dando más de lo que reciben. Esto les podría estar llevando a un bloqueo mental, un bloqueo, una situación donde ustedes realmente se sienten preocupados, se sienten ansiosos y se sienten con disímiles dificultades. Pero esta carta del High Honor me está diciendo, como mismo me decía toda la lectura, de que aquí esto definitivamente se va a estar resolviendo. Y no solo se va a estar resolviendo, sino que ustedes van a estar recibiendo un reconocimiento literal por esto. Aquí ustedes van a estar saliendo de esta situación con dignidad, con una posición muchísimo más alta después de este proceso. Y aquí hay logro, aquí hay respeto y aquí hay validación para ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este tarot para Piscis, por favor. Piscis, con esta carta de la reina de copas o la reina de agua en este caso, te dicen que tú eres una persona muy amorosa, muy compasivo, muy psíquico, muy abnegado o abnegada. Aquí te dice que tienes profundas intuiciones psíquicas, que cuidas de los demás, pero lamentablemente te olvidas de ti mismo muchas veces. Y señores, hay que priorizarse uno primero para después poder ayudar a los demás. Recuerden en el avión que primero te dicen ponte tú la máscara para después poder ayudar al de al lado. Primero tiene uno que ayudarse a uno mismo para después poder ayudar a los demás. También te dicen que confíes en tu intuición, que aquí tú sientes pues un profundo amor por la familia y los amigos y definitivamente que sigas tu corazón, pero ayúdate a ti primero, Piscis, ¿ok? Piscis, déjame en los comentarios. Yo aprovecho todas las oportunidades que llegan a mi vida. Yo aprovecho todas las oportunidades que llegan todas las buenas oportunidades que llegan a mi vida. Yo aprovecho todas las buenas oportunidades que llegan a mi vida y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.